2. Entonces vamos a comenzar esta sesión donde hablaremos sobre funciones. Vamos a poner aquí funciones 2, que son funciones inyectivas. Inyectivas. También trabajaremos funciones que se conocen como suprayectivas o sobreyectivas. Cualquiera de los dos es correcto. Y de ahí se deriva el tercer concepto, que es el de función biyectiva. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el primer concepto de función inyectiva. Entonces, en base a lo que ustedes investigaron, quiero que me apoyen aquí para decir algo sobre este tipo de funciones que se conocen como funciones inyectivas. Díganme alguna característica de este tipo de funciones, algo que hayan investigado, y ahorita vamos a ir en el transcurso de la clase, vamos a ir armando el concepto, vamos a ir aclarando en caso de que algo no haya quedado claro. A ver, alguien que me quiera decir qué investigó sobre función inyectiva y qué entendió. Nada más uno, por favor, a la vez. Sí. Bueno, lo que yo investigué es de que la función inyectiva es cuando no hay dos elementos en el dominio que tengan la misma imagen. Muy buena definición. Cuando no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Muy bien, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que en este caso el conjunto A es el conjunto dominio y el conjunto B es el conjunto codominio. Entonces aquí hay dos valores, vamos a suponer x1 y x2. Maestra, Sí. está mostrando pantalla porque no me aparece. Sí, estoy mostrando pantalla, pero no más para mí, perdón. Lo siento, yo estoy aquí, bien entrada explicando. Lo siento. Estoy ahí. Bueno, aquí entonces es la primera pantalla. Estoy solamente en la portada. Escribí cuál es el tema. Como les mencionaba, esta es una sesión que traigo en blanco para que con las ideas que ya ustedes traen vayamos formando estos conceptos. Entonces, en este conjunto A hay distintos elementos, y lo que ocurre en el caso de una función que se llama inyectiva es que para elementos distintos del conjunto A, la función también los envía a elementos distintos en el conjunto B. Entonces no hay ningún elemento, ningún par de elementos que sean diferentes y que lleguen al mismo valor. Entonces todos estos tienen imagen distinta. Sí, por supuesto, entre ellos son distintos. Entonces ahí está. Muy bien, esa es una muy buena definición. Para elementos distintos del dominio, las imágenes también son distintas. Vamos a recordar el ejemplo de la clase pasada. Tal vez lo recuerden, en el que hablábamos sobre esta función que asigna a los digamos que este conjunto A consta de todos los artículos. Estos son todos los artículos en el supermercado. Y esta asignación lo que hace es que a cada elemento aquí, que es un artículo, le asigna un número, que es un número
real, positivo de hecho, racional además, y que corresponde a su precio. Entonces este conjunto B es un conjunto de números en donde están los precios y hay quizá más números. Entonces elementos de aquí son enviados a el conjunto B. Entonces aquí podría ocurrir que este producto tuviese este precio, después tuviese este otro precio. Bueno, mi pregunta va en este sentido. ¿Habría la probabilidad, o creen que de hecho ocurra, que para dos productos diferentes, estos dos productos tengan el mismo precio? ¿Qué piensas? Sería para Sí. Sí podría ocurrir que dos productos distintos, completamente distintos, tengan el mismo precio. Por ejemplo, este precio. Habrá otros que tengan precios diferentes para artículos diferentes, pero habrá algunos que van a coincidir en el precio, aún siendo diferentes. Entonces, esta función que definimos en la clase pasada, ¿sería una función inyectiva? No. No, ¿verdad? Entonces, esta función es una función, le vamos a poner así, una función no inyectiva. Otra manera de nombrar a estas funciones es 1 a 1, o sea, también se conoce como función 1 a 1. Bueno, este no lo voy a poner aquí. Es otra manera de nombrar a este tipo de funciones. Muy bien. Entonces podríamos pensar en funciones inyectivas. Vamos a hacer otro esquema en donde quiero que me ayuden a construir una función que sí sea una función inyectiva, es decir, que esta regla de correspondencia envíe a elementos distintos del conjunto dominio hacia valores distintos del conjunto codominio. Entonces vamos a construir una con alguna idea y ya la podemos acá plasmar. A ver, pensemos en una asignación que sea de este tipo. Yo había visto una que era de la estatura de las personas. Bueno, eran 3 niños y tenía su estatura y era no inyectiva si la estatura de esas personas no coincidía con la que en verdad era. Muy bien, entonces vamos a tomar ese ejemplo. Podríamos tener distintos casos de situaciones dependiendo de cuál sea nuestro dato de entrada. Entonces vamos a generar aquí, vamos a poner aquí valores. Creo que podríamos tener dos esquemas. Bueno, aquí no, lo voy a hacer en otro diagrama. Entonces en el conjunto A tendríamos a las personas, ¿cierto? Entonces el conjunto A serían las personas. Y en el conjunto B, que es un conjunto de números reales, tendríamos asignado a la estatura. Muy bien. Entonces aquí podrían ocurrir distintos escenarios, bueno, dos básicamente, dependiendo de cuál sea este conjunto de personas. Probablemente en algunos, o sea, si yo doy un conjunto, no sé, de 5 personas, puede ocurrir que todas ellas tengan estaturas diferentes. Eso podría ocurrir. Entonces la función sería inyectiva. Pero también podríamos tener a un conjunto de personas en donde algunas de ellas coincidan en estatura. Entonces ese valor asignado, que es la estatura, podría repetirse para personas distintas. Y entonces una función de este tipo sería
¿Inyectiva o no inyectiva? No inyectiva. No inyectiva, muy bien. Ajá. Aquí no quiero descartar el otro caso en el que nuestro conjunto A sea un conjunto de personas con estaturas diferentes y que a esa asignación pues sea una función inyectiva. O sea, también podría ocurrir. Creo que este sería el escenario más general, en donde puede ocurrir la coincidencia de estaturas. Entonces, quizá este ejemplo se puede ver desde esos dos enfoques, muy bien. Dependiendo de cuál sea nuestro grupo de personas, podría ser inyectiva o no inyectiva. Muy bien, es un buen ejemplo. Vamos a pensar en algún otro. A ver, vamos a pensar en otro ejemplo. Ay. Y yo construyo acá los diagramas y ustedes, me ayudan a decir cómo sería esta función. Pues, ¿cuál podría ser el conjunto A? ¿Y cuál podría ser el conjunto B? Un ejemplo puede ser los estudiantes y matrículas. Muy bien, aquí. Entonces A serían los estudiantes. Entonces aquí tenemos a los estudiantes. Y acá tenemos a esta serie de números que genera la matrícula. El número, aquí vamos a poner número de matrícula. Muy bien, ahora vamos a dibujar aquí a los estudiantes. Entonces aquí tenemos distintos elementos en este conjunto que son los estudiantes, y a este conjunto le vamos a asignar su matrícula. Este es un número que los identifica para pues todo el transcurso de su carrera. Esta es la matrícula. ¿Cómo es esta asignación? Podría ocurrir que elementos distintos, y elementos en este caso serían alumnos, tuviesen asignado el mismo número de matrícula. Podría ocurrir que dos estudiantes diferentes, por supuesto, tuviesen asignado el mismo número de matrícula. No, porque habría confusión, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces aquí necesariamente elementos distintos son enviados a elementos distintos de esta serie de números. Perfecto, entonces esta función definida así sería una función, o es una función inyectiva. Muy bien. Ahí está, perfecto. Muy buenos ejemplos. Entonces, queda claro cómo es que se puede identificar a una función de este tipo. Al menos en estos esquemas es algo simple, porque estoy como representando los elementos. Quizá ya en la forma ya más matemática, de escribir a la función en una expresión matemática, quizá no, podría haber más dudas, pero de todas formas vamos a continuar con el análisis. Estos esquemas han quedado claros. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una. Sí.
¿Podría haber el caso de que falte alguna matrícula y que se quede solo un estudiante sin ninguna? Que por ejemplo, vamos a suponer, a ver si entendí la pregunta. Vamos a suponer que este alumno no, al revés, ahí está el alumno, ya quité al alumno. Que este alumno no tuviera asignado ningún elemento acá. No sé si fue en ese sentido la pregunta. O sea, que a este no le asignara ningún número de matrícula. Sí, o sea, que no tuviera... ¿Se podría quedar así el estudiante? Bueno, en ese caso, en este ejemplo. Ajá. La respuesta es no se podría. Retomando el concepto de función, el concepto de función nos dice que es una regla de correspondencia donde a cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo uno del conjunto B. Entonces, la propia definición nos obliga a que cada elemento en el conjunto A tenga esa asignación. De otro modo, lo que ocurriría es que el conjunto dominio no estaría bien definido. Lo que tendría que hacer en este caso, vamos a suponer que este estudiante por alguna razón no tiene esa matrícula, entonces mi conjunto dominio no podría incluir a ese estudiante. De tal manera que siempre de aquí, de este primer conjunto A, debe de salir la correspondencia, o sea, esta línea hacia el conjunto B. De otra manera, este elemento no estaría formando parte del dominio de la función. Por definición, todos deben de tener una correspondencia. Ahora, va a ocurrir algo, y ahora en la siguiente definición, de este otro lado. Aquí sí puede ocurrir que haya elementos que no tengan ninguna pareja, o sea, ninguna correspondencia con A. Ahí sí. Pero digamos que esa ya es otro concepto que ahorita lo vamos a relacionar. Y pues lo adelanto, es el concepto de biyectividad. De suprayectividad. Eso sí podría ocurrir. Pero en principio, para el conjunto dominio, ahí no podría ocurrir. Ahí sí debe de haber siempre una asignación. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos entonces. Déjenme grabar hasta aquí. Muy bien. Ahora vamos a hacer diagramas semejantes para el siguiente concepto, que es el concepto de función suprayectiva o sobreyectiva. Cualquiera de los dos es correcto. ¿Quieren compartirme qué es lo que entendieron de una función que cumple esta propiedad? ¿Qué entendieron por ahí sobre este concepto? Dice que la función suprayectiva es una función tal que todos los elementos del conjunto final y Y tienen al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Entonces ahí es cuando el condominio y el... Sí, te escuchamos. El condominio y el dominio están juntos, ¿no? ¿O son iguales? El codominio y la imagen, más bien. El dominio está aparte, de hecho estaría de este otro lado, pero cuando el conjunto codominio, pues el conjunto codominio podría incluir a muchos elementos, pero ya la propia imagen, pensemos en este caso de el conjunto A, que tiene a todos los elementos
a todos los productos del supermercado, ¿no? Vamos a regresar a siempre retomo este ejemplo porque lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Entonces tenemos los productos y tenemos aquí un conjunto de los números reales, ¿no? Vamos a suponer que B es el conjunto de los números reales. Aquí, en esta colección de números reales, lo que va a ocurrir es que al asignar este precio a los productos, pues por ejemplo aquí algunos podrían coincidir en precio, acá, al asignar esta función donde f es el producto, perdón, el precio, lo que va a ocurrir es que en el codominio no necesariamente, de hecho va a ocurrir que no todos los números reales van a tener una asignación. Lo puedo usar como codominio porque ahí son enviados, o sea, estos productos, la regla de correspondencia hacia el precio, que es un número, pues los lleva justamente a ese valor, a esa cantidad numérica. Sin embargo, pensemos por ejemplo en x igual a 0. ¿Habrá algún producto que tenga asignado un precio igual a 0? Pues no, ¿verdad? No. ¿Habrá algún producto que tenga asignado el precio igual a -3? No, ¿verdad? ¿Habrá alguno que tenga asignado, por ejemplo, a x igual a pi, ¿no? O sea, que lleguen al supermercado y pregunten ¿cuánto vale ese producto? Vale pi pesos. No, los números irracionales no los usamos para precios, ¿no? Entonces hay muchísimos otros más que no tendrían ninguna asignación aquí. Incluso dando un intervalo, ya ni siquiera hablando de todos los números reales, dando un intervalo de precios vamos a suponer, de 5 a 100 pesos. Aún en ese tramo de la recta numérica, en ese intervalo, van a haber muchísimos números que no van a tener esa correspondencia con el precio de un producto. Entonces, cuando esto ocurre, cuando hay algunos elementos que no tienen correspondencia aquí, vamos a decir que esa función es no suprayectiva. Yo quisiera que el compañero que leyó la primera definición la lea nuevamente y que retomemos esas palabras en nuestro esquema. ¿No? Si nos pudieras apoyar. Sí, dice que la de inyectiva, ¿verdad? De suprayectiva. Ok, dice que es suprayectiva si el recorrido de la función es conjunto final y. Dicho de otra manera, la función es suprayectiva cuando son iguales su codominio y su recorrido o rango. El recorrido o rango es también lo que se llama imagen. Entonces, las imágenes se forman por toda la colección de elementos que tienen un elemento correspondiente. Y aquí vamos a resaltarlo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las imágenes en este esquema? Sería porque tiene una asignación aquí. Sería este también, y nada más. Cuando hay elementos que sobran, la función es no suprayectiva. Cuando no hay ninguno que sobra, es decir, todos tienen al menos un valor asignado desde el conjunto A,
entonces la función sí es suprayectiva. Este concepto de suprayectividad, cuando una función no cumple con esta propiedad, es relativamente fácil convertirla en suprayectiva. No así el concepto de inyectividad. Cuando una función es no inyectiva, ya es más complicado redefinirla para que se vuelva inyectiva. O sea, ahí para algunas funciones podría ser. Sin embargo, la cambiaríamos completamente. Pero para funciones que no son suprayectivas originalmente, lo único que tenemos que hacer es recortar el conjunto codominio y considerar únicamente aquellos elementos que formen parte del dominio. Entonces, por ejemplo, si en este conjunto hay elementos como aquí que no tienen una correspondencia, lo que hacemos es quitarlos. Y convertimos a la función en una función suprayectiva. Voy a representar así, que esta función es enviada a una porción del conjunto B. Entonces voy a poner aquí el conjunto A y este es el conjunto B, ¿ok? Entonces estos elementos son enviados solamente a una porción del conjunto B. No son enviados a todo el conjunto, sino solamente a una región aquí. A una región aquí. Entonces, estos son mapeados, que es también otra forma de decirlo, hacia esta zona, nada más. Entonces, son enviados aquí. Todos los que están alrededor no tienen ningún valor correspondiente de A. Solamente los que están en este conjunto. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podríamos? Entonces, esta sería una función no inyectiva. Entonces, esta sería una función no inyectiva. No inyectiva, perdón, no suprayectiva. ¿Qué dije? No suprayectiva. Ahora, ¿cómo la convertimos en suprayectiva? Pues lo que hacemos es recortar, digamos, este conjunto que es el codominio. Lo vamos a recortar. Bueno, aquí lo puse más chiquito, pero es el mismo conjunto. Lo vamos a recortar de tal manera que nos quedemos únicamente con los valores imagen. Entonces, estos elementos van a ser mapeados a al mismo conjunto de valores, pero la diferencia es que ahora ya no va a haber ninguno que sobre. O sea, aquí van a estar todos mapeados. Entonces recortamos, por así decirlo, o redefinimos a ese conjunto B, de tal manera que el conjunto B coincida con la imagen. Ahí está. Entonces ahora será, por ejemplo, aquí vamos a tener a A, y ahora esta ya no es B, este ya es, por ejemplo, B'. Quitamos a todos los que no tienen correspondencia y nos quedamos únicamente con la imagen. De esta manera, la función se vuelve suprayectiva. Sin haber cambiado la naturaleza de la función f, porque la función f sigue, digamos, teniendo la misma forma. Es la misma función f. O sea, los valores que asignó a un elemento en A son los mismos valores que sigue asignando. Sin embargo, a nuestro codominio le quitamos esos elementos que no va a tomar
el conjunto hacia. Y lo que queda es una función que ahora sí es suprayectiva. ¿Alguna pregunta? Esta ahora sí es suprayectiva. Si pudieran apagar su micrófono y activarlo solamente cuando deseen preguntar, sería mucho mejor. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí?